Shalom. En esta, más que en muchas de las anteriores charlas que hemos elaborado, vamos a hablar con mucha reverencia y digamos que con mucho temor y temblor delante del Eterno, porque lo que hemos de decir, en cierta forma, puede ser muy polémico, dado que se trata de algunos temas que han sido tratados por el judaísmo, pero que en cierta forma están en contra de la Torá. Así como exaltamos el gran valor de lo que nuestro pueblo ha hecho a través de la historia, también es bueno hablar sobre lo que no es para que no entremos en errores que pueden llevarnos a generar incluso doctrinas que son incorrectas. Hay varias enseñanzas que pueden estar incorrectas en el seno del pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío está conformado por hombres, por personas, por lo tanto son falibles. Esto no significa que de ahora en adelante vamos a creer que lo judío es equivocado, no en ninguna manera, porque la salvación viene del pueblo judío. Sin embargo, hay cosas que debemos tener en cuenta para que caminemos en un terreno que sea firme y no en algo que nos produzca desazón quizá o angustia cuando estamos siguiendo nuestra fe. Vamos con los temas. Uno primero es cuando se habla de méritos. En el pueblo judío se habla de muchos méritos, especialmente por parte de los patriarcas. Sin embargo, el salmista dice, no hay justo ni aún uno. Esto significa que nadie tiene méritos delante del Eterno. Pero veamos que inclusive en el mismo pueblo judío existen unas evidencias muy claras respecto de que los méritos no son correctos delante del Eterno. Si nosotros miramos el libro de rezos, el Sidur, especialmente el Birkat Shlomo en la página 22, vemos lo siguiente. Dice, soberano de todos los mundos y amo de todos los señores. No por nuestros méritos presentamos nuestras súplicas ante ti, sino por tu inmensa misericordia. Y en el mismo párrafo, más adelante dice lo siguiente. ¿Qué es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra bondad? ¿Cuáles nuestros méritos? De manera que también se acepta que no existen méritos, porque lamentablemente escuchamos con alguna frecuencia que hay doctrinas o teorías que se basan en los méritos de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, aunque también de otros grandes hombres. Otro tema es el de la reencarnación o el de la transmigración de las almas. Este es un tema de hecho que se trata en el Hasidut. Se habla en un judaísmo muy piadoso, mas sin embargo este tema está en contra de la Torá y vamos a ver por qué. Para no alargarnos mucho solamente vamos a ver un testimonio de bíblico, pero hay más. En el libro de Shmuel, segunda de Shmuel, capítulo 12, vemos una situación respecto del rey David cuando cometió adulterio con Bathsheba. Él se arrepintió de su pecado, pero el profeta Natán también le dijo que su hijo iba a morir. Cuando su hijo murió, David dejó el luto y se levantó. Y eso es lo que queremos mirar acá, las palabras que él pronunció. Capítulo 12, versículo 21, segunda de Shmuel, dice, le preguntaron entonces sus siervos, ¿qué cosa es esta que has hecho? Ayunabas y llorabas por el hijo mientras estaba vivo, pero cuando el niño murió te levantaste y comiste pan. Y él respondió, o sea, David, mientras el niño estaba todavía vivo, yo ayunaba y lloraba por cuanto decía, ¿quién sabe si el Eterno no me hará la merced de hacer que el niño viva? Pero ahora que está muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podría acaso traerle de nuevo? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Qué interesante. David sabía que el niño no iba a volver. David era un conocedor de la Torá. Él sabía que no iba a volver. Y eso lo comprueba un versículo que está en el Nuevo Testamento, en el
código real, aunque esto no sirve de testimonio para el pueblo judío. Pero para quienes tenemos la fe puesta en el Eterno por medio de Yeshua, este es un versículo terminante. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27. De manera que la teoría de la reencarnación o la doctrina de la reencarnación o transmigración de las almas es algo importado de otras religiones que sí lo practican, o por lo menos que sí creen en ella más bien. Sigamos. Otra inexactitud que se encuentra en los libros, por ejemplo en el Sidur, son las oraciones por los muertos. Por ejemplo, en el Sidur encontramos en la página 339 oración por el alma de un hombre fallecido. Dice así, que aquel que se apiada de sus criaturas cuide, se apiade y tenga misericordia del alma, el espíritu y el alma superior de fulano, o sea, la persona que murió. Que el espíritu del Eterno lo haga descansar en el Gan Edén, a él y a todos los hijos de Israel que yacen junto a él, con plena misericordia y perdón. Bueno, esto es una tremenda inexactitud y esto es totalmente contrario a las Escrituras. ¿Por qué? Podríamos decir que en cierta forma habría injusticia por parte del Eterno si a unas personas les diera la oportunidad de reencarnar una vez, a otras 10, a otras 15, a otras 20. Sería un completo desorden en realidad. Pero por sobre todas las cosas, la obra de un Mashiach sufriente, en este caso Yeshua, sería absolutamente inútil, porque entonces, independientemente de que las personas hayan sido pecadoras, la oración de alguien que pudo haber sido más pecador que ellos, los podría levantar, según esto. Podría ser que el Eterno tuviera misericordia de esas almas que ya están esperando el juicio y les conceda la elevación. No en ninguna manera. Esto es contra la Torá. Las oraciones por los muertos no se deben hacer porque son totalmente contrarias al espíritu de lo que el Eterno legó en sus escritos por medio de Moshe, los profetas y otros escritores. Las oraciones por los muertos no son válidas. Quien muere ya tiene listo, por decirlo así, su destino en la eternidad, bien sea para bendición o bien sea para confusión perpetua, como lo dice el profeta Daniel. De esto se habla incluso en el libro de los Macabeos, segunda de Macabeos, pero precisamente estos libros no son canónicos. Esta es una razón, porque tiene doctrinas contrarias a la Torá. Otra inexactitud que se ha cometido es la celebración de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeza de año. Y el pueblo judío lo celebra por tradición, no porque esté escrito en la Torá. Lo celebra en el primero del séptimo mes. Pero es interesante que el Eterno en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, establece algo absolutamente claro que no necesita ni siquiera exégesis porque literalmente se entiende perfectamente. Dice así, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 1, y le dijo el Eterno a Moshe y a Aarón en tierra de Misraim, de Egipto, sea este mes para vosotros comienzo de mes, sea para vosotros el primer mes del año. El Eterno estableció su primer mes, así de fácil. No estableció varios primeros meses, solo existe un primer mes establecido por el Eterno. De manera que si se quisiera hacer una celebración o un recuerdo de Rosh Hashanah, no debería hacerse en el séptimo mes, porque séptimo mes es séptimo mes, no primer mes. Se debía hacer en el primer mes, esto es en el que llaman Aviv o Nisan. El primer mes es el primer mes, según lo que estableció el Eterno. Es interesante que una facción de los cabalistas reconocen esto y celebran Rosh Hashanah en el primero del primer mes. De hecho, la celebración de Rosh Hashanah en el séptimo mes tiene tintes paganos, que no es el caso mostrar acá. Otro tema es que muchas veces las ordenanzas humanas quieren ser elevadas a la calidad de misbot, o sea, de mandamientos del Eterno, aunque no se quiera aceptar.
lamentablemente en libros, en textos elaborados por personas muy piadosas, de eso no tenemos la menor duda, en tales libros existen sentencias que están supuestamente fungiendo como misbot. Entonces hablamos del lavado de las manos, hablamos del encendido de las candelas en Shabbat y cosas de ese estilo. Sí, por supuesto, estas cosas hermosean los mandamientos y cuando no son contrarias a la Torá, está bien seguirlas, pero no podemos pretender que son mitzvot del Eterno. Otro tema se refiere al ritual de Yom Kippur cuando se toma un gallo como expiación para los pecados de las personas. Si bien es cierto que la sinagoga no funge como templo porque son diferentes, también es cierto que los animales que se establecieron para los rituales de sacrificio no tienen nada que ver con los gallos. Alguno dirá, bueno, precisamente es porque es en la sinagoga. Pero al no haber templo, no puede haber sacrificios cruentos con derramamiento de sangre, porque esto solo se podía hacer en el templo para que fuera válido. De manera que tomar un gallo como capará, como cobertura, no está en acuerdo con las escrituras. Otro tema, considerar como herejes a los netzaritas, a los que anteriormente llamaban mesiánicos. Esto es una gran falta, porque judaísmos hay muchos. Hay judaísmo sefardí y ashkenazi, si hablamos de etnias. Pero también podemos hablar en cuanto a la forma de observar. Estamos hablando de judaísmo ortodoxo, conservador, reformista, reconstruccionista, etc. Pero también en cuanto a la creencia en un Mashiach está el judaísmo rabínico y el netzarita. No es ningún pecado creer en alguien como Mashiach. El punto es, esa persona que dice ser o en quien creemos que es el Mashiach debe demostrar que lo es. Ese es el problema. El Mashiach Yeshua demostró con creces que él es el Mesías sufriente y que será el Mesías triunfante, el Mashiach rey, pero eso es tema de otra charla. Otra inexactitud que se comete en el judaísmo es cuando se habla de que el alma parcialmente muere durante el sueño. Y precisamente en la primera oración del Sidur, en la página 3, dice lo siguiente. La vamos a leer en español. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Cualquier persona sabe que si alguien está dormido y se le da un golpe o se le pellizca o se le echa un recipiente con agua fría, se despierta inmediatamente. ¿Por qué? Porque está vivo. No está muerto ni en una mínima parte. Se dice que la fracción de muerte es de un 60avo, pero nadie puede demostrarlo. Una persona está viva o está muerta, simplemente. Otro tema, y no vamos a extendernos mucho en él, es el hecho de que el Talmud y la Halajá misma se consideren a veces por encima de la Torá. Esto es absurdo. Nuestra fuente autoritativa primaria siempre será la Torá porque la Torá proviene del Eterno directamente. El Talmud no proviene del Eterno. Así muchos digan que el Talmud es inspirado divinamente. De hecho, el Talmud lo que contiene también son muchas discusiones entre rabinos que tienen posiciones antagónicas respecto del mismo tema. Pues bien, el Eterno no se contradice. El Eterno tiene múltiples facetas, pero en cuanto a sus atributos de bondad, de poder, de autoridad, de misericordia, pero no se contradice nunca. Hay más temas, como por ejemplo el hecho de que gran parte del pueblo judío usa vestimentas negras en Shabbat por causa del luto, referente a los templos, referente a la dispersión y muchas otras cosas. Pero en realidad la vestimenta para un Shabbat, que es el día que el Eterno bendijo, debería ser blanca o por lo menos muy clara.
¿Por qué? Porque el Shabbat es una anticipación a la eternidad. El Shabbat es vida, el Shabbat es el día que el Eterno bendijo. El Shabbat hay que recibirlo con alegría, no con luto. También hay otro tema referente a que por causa de la tradición, por causa del asentamiento que hubo en la región de Babilonia, por causa del exilio, le fueron dados nombres a los meses, nombres paganos de hecho. Entonces tenemos el primer mes es Nisan, el segundo Iyar, el tercero Sivan, el cuarto Tamuz, por ejemplo. Tamuz es un nombre realmente pagano, y así sucesivamente. Los nombres de los meses son primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, etc. No tienen meses, sino simplemente un orden dentro del Luaj, dentro de lo que llamaríamos calendario. También vemos errores, estamos hablando cosas que suceden no en todo el judaísmo, pero sí en algunos seguidores de la fe judía. Algunos, realmente muchos. La fe basada en temas de Kabbalah. Entonces vemos que hay personas que hablan de amuletos, hablan de pronunciar los nombres, etc., como la solución a algún tipo de problema. Esto es absolutamente incorrecto. Esto no puede ser porque no podemos torcerle el brazo al Eterno. La fe basada en temas de Kabbalah no es auténtica fe. Por supuesto, no vamos a decir que la Kabbalah no es buena. Sí, pero cuando no se toma como algo de amuleto o brujería. Un tema que es bien controversial es la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac como meritoria. Pues bien, el mismo texto dice que Isaac no murió porque el ángel no dejó que Abraham lo degollara. Algunos entonces justifican sus creencias diciendo que Isaac alcanzó a morir instantáneamente y volvió de la vida, pero la Torá no dice esto de ninguna forma. De manera que la aquedad de Isaac la podemos ver más bien como un reflejo de la gran obediencia que tuvieron nuestros dos primeros patriarcas, Abraham e Isaac. Ellos fueron muy obedientes. Isaac, mansedumbre total ante la posibilidad de ser degollado, y Abraham, la total obediencia que estuvo dispuesta a ofrecer su único hijo, el amado. Pero de ninguna forma podemos decir que esto es mérito, para absolutamente nada, porque Isaac no murió de esta forma. También se nota mucho el deseo de minimizar las faltas de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Aarón, etc., los grandes hombres. Volvemos a reiterar el hecho de que no hay justo ni aún uno. Isaac pecó, Abraham pecó, Moshe pecó, Jacob también, David y Aarón, todos pecaron. No por eso vamos a decir que no fueron piadosos, no por ello vamos a decir que fueron reshaim, malos, no, pero pecaron. Ellos fueron hombres falibles, de manera que no hay que ponerlos en el mismo lugar que el Eterno, ni siquiera en el mismo lugar que Yeshua, porque Yeshua fue un hombre, pero él no pecó. Otro tema interesante es el que vemos también en el Sidur, cuando a partir de una mala traducción estamos creyendo que el Eterno ha sustituido los toros con la oración de nuestros labios. Esto lo vemos también en el Sidur y es algo que debemos tener en cuenta para no pronunciarlo, por lo menos en esa forma. Eso está en la página 30 y 31 del Sidur, donde dice: sin embargo, tú dijiste, serán sustituidos de los toros con la plegaria de nuestros labios, lo cual aparece en el profeta Osea. En ninguna forma está así, eso es una mala traducción. No existe tal cosa como que han sido reemplazados los toros con nuestros labios. La sangre siempre ha sido necesaria para expiar nuestros pecados, de manera que no podemos decir que de un momento a otro se cambiaron las condiciones que están establecidas en la Torá, porque la Torá viene del cielo como está escrito en uno de los 13 principios de nuestra fe, pero además dice que nunca cambiará en ningún momento.
O sea que nadie puede cambiar la Torá, ni el más judío de los judíos puede cambiar la Torá, diciendo que ahora ya no son necesarios los sacrificios cruentos. También vemos que se oculta a Yeshua, el Rebbe, a Kadosh, en muchos textos, pero habría que mirar más detalladamente en qué sitios son, pero eso lo podemos ver. Vemos otro tema es que se considera el gentil indigno de ser judío en el proceso de conversión. Cuando el gentil considera y declara sobre todo que es indigno, entonces ya ha cumplido un paso para poder ser convertido al judaísmo. Otro tema que además es aberrante es que en muchos casos se justifica la poligamia de los patriarcas y de hecho en algunas corrientes se acepta la poligamia o se aceptó en algún tiempo. En Bereshit, Génesis capítulo 2 versículo 24 dice claramente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola, y serán una sola carne. Desde el principio el Eterno estableció que hay un hombre para una mujer, no para varias mujeres. Que Jacob haya tenido 4 mujeres, o Abraham 2, o David varias, y lo mismo Shlomo, no significa que estén correctos, por el hecho de haber sido grandes líderes de nuestro pueblo. Todos ellos se equivocaron, incluso Jacob. Alguno dirá, sí, pero de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Por supuesto, pero es que el Eterno, a pesar de nuestros errores, cumple sus propósitos. Y esto es algo que debe estar muy claro para discernir los textos bíblicos. Otra tendencia que existe es a hacer kasher lo que no es kasher. Cuando se hablaba del año del jubileo en la Torá se decía que las deudas debían ser condonadas. Y obviamente si una persona pobre le pedía prestado a una persona que sí tenía medios para hacerlo, en una época que estaba cercana al jubileo, entonces la persona buscaba los medios para no prestar, porque seguramente no le iban a devolver su plata. Pero para poder hacer el préstamo y no perder la plata, se inventaron en Israel un mecanismo llamado prosbul, no vamos a explicarlo, en el que simplemente la plata es devuelta. O sea, estamos llevando la contraria al Eterno en cosas en las cuales Él estableció algo muy claramente. Otros temas son, por ejemplo, las causas indecentes para decretar un divorcio. En el judaísmo, en algunos casos, además del adulterio, existen otras causas. Pues bien, esto es incorrecto. La única causa indecente hasta el momento que se conozca es el adulterio. Y de hecho, adulterio no implica divorcio si está la herramienta del perdón. También existe la tendencia a literalizar textos del Midrash o la Kabbalah cuando realmente no se deben leer en forma literal, o por lo menos entender en forma literal. Se ha establecido misbot que técnicamente no lo son. Si nosotros leemos en el libro de Bereshit, cuando Jacob luchó con el ángel le descoyuntó uno de sus costados, y por esta razón en el pueblo judío no se come el nervio ciático. Sin embargo, esto se ha establecido como misbah, como parte de las 613 misbot. Siempre que se ha establecido una misbah es porque hay una frase que dice: y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel tal cosa. Pero no es el caso acá. Esto, querido oyente, no es para desestimar lo que el pueblo judío nos ha enseñado. Por el contrario, seguimos proclamando que la salvación viene del pueblo judío. En el pueblo judío está el Mashiach, las promesas, los pactos, está el plan del Eterno. Sin embargo, el hecho de que esté conformado por personas no lo hace infalible. Hay muchas interpretaciones que están incorrectas, pero no por eso vamos a dejar de creer que en esencia lo que el pueblo judío nos ha legado es la verdad. De nuevo, espero que este tema
te haya bendecido. No pretendemos minimizar ni menospreciar las enseñanzas judías, a las que estamos aferrados de hecho. Solamente queremos poner un granito de arena para mostrar la verdad en muchas cosas. Espero que seas muy bendecido y si tienes alguna pregunta o inquietud con respecto a estos temas, mi correo es hgarcia@hotmail.com. Shalom.